Y el tema que hemos, después de haber orado y decidido que vamos a tocar en este día, es el propósito y efecto que trae la palabra de Dios a nuestra vida. Y vamos a basar en 2 versículos o 4 versículos, y vamos a comenzar leyendo en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Son versículos que seguramente ustedes lo saben de memoria, que han sido de muchísima bendición y son de muchísima bendición en nuestra vida. Y también luego vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Son 2 versículos que nos muestran la profundidad, la importancia, el poder de la palabra de Dios. Y tal vez pensemos, nuevamente vamos a hablar de que tenemos que leer la Biblia. Ya lo sabemos. ¿Cuántas cosas sabemos como hijos de Dios? Creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos todo. Conocemos la Biblia, hemos leído la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, tal vez 1, 2, 3 o varias veces. Conocemos cientos de versículos de memoria, o algunos versículos de memoria. Conocemos todo lo que el Hijo de Dios tiene que hacer. Pero ¿por qué es bueno volver sobre muchos temas? Porque nuestra mente se olvida de las cosas. Nuestro corazón se enfría y nos olvidamos de la importancia de la palabra de Dios. Y en esta mañana el propósito sería poder refrescar que la palabra de Dios es todo en la iglesia. Poder refrescar y ver el poder que tiene la palabra de Dios y poder crear en nosotros, en cada uno de nosotros, el deseo de leer, de aferrarnos a la palabra de Dios, como si fuera un dulce o la comida que más te guste, o un viaje a donde vos quisieras ir, no sé, a conocer Francia, la Torre Eiffel, que lo desees con pasión de tu corazón. Ojalá que el Señor nos ayude para que al final de este mensaje podamos cumplir con estos propósitos. Leemos entonces Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y ahora sí vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, que está aquí nomás. 2 Timoteo, capítulo 3. Versículos 16 y 17. Dice así, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Voy a tratar de desarrollar 6 puntos. El primero es el más extenso, no se asusten porque van a ver el primer punto que tarda por ahí 15 o 20 minutos y van a decir, ¿a qué hora nos vamos a ir? Los otros 5 puntos los voy a hacer rapidito por el tiempo para que no se les enfríe el asado, como dijo Dani hoy al terminar la cena. Vemos la importancia que tiene la palabra de Dios. Sin embargo, como hemos escuchado en varios mensajes y como vemos en la televisión y como hemos podido ver al ir a otras congregaciones, vemos en cuántas congregaciones es dejado de lado la palabra de Dios. Tal vez para reemplazarlo por métodos, por sistemas, por alguna cosa para poder enganchar a la gente, como pueden ser concursos o otro tipo de actividades que se llevan adelante dentro de las congregaciones. Pero queridos hermanos,
no hace falta que lo diga, pero lo digo. Nosotros sabemos que lo más importante dentro de la iglesia, ¿qué es? La palabra de Dios, Dios mismo. No hay algo que pueda reemplazar a la palabra de Dios. No hay ni siquiera los mejores métodos que se nos ocurran, que hayan sido utilizados por las empresas más exitosas del momento, como pueden ser Facebook o, no sé, Instagram o algunas otras de las empresas, Mercado Libre, o que a ustedes se les ocurran. ¿Por qué no aplicamos los métodos que ellos aplicaron que dieron tanto éxito? Porque, hermanos, ¿de quién depende el crecimiento de la iglesia? De Dios. No depende de nosotros. Y yo, disculpen que me ponga en primer lugar, como pastor y mis copastores, decimos gracias, Señor, que no depende de nosotros. Porque si no, ¿saben cuántos de ustedes estarían acá si dependiera de nosotros? Quizás que ninguno. Tal vez yo lograría que estén mi señora y mis hijos. Si fuera por nosotros sería un fracaso. El crecimiento lo da Dios a través de su palabra. Entonces, recalcamos, la palabra de Dios es lo más importante dentro de la iglesia. El primer punto que vamos a desarrollar, y lo tenemos acá en este primer versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es? En primer término dice, y es el primer punto, es viva. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene poder en sí mismo. En Génesis capítulo 1, no podemos leerlo, pero sería apasionante poder ver en este momento, tal vez poner acá todo Génesis capítulo 1 y ya ver en el versículo 3 cuando dijo Dios, sea la luz, ¿y qué fue? Y fue la luz. Y después 9 veces dice dentro de ese capítulo, y dijo Dios, y dijo Dios. Y Dios creó, Dios hizo. ¿Con qué hizo todo eso Dios? ¿Trajo una pala, un pico? Lo hizo con su palabra. El poder de la palabra de Dios. Dios creó lo que vemos, queridos hermanos. Dios creó la naturaleza que ves acá en Ituzaingó. Las plantas, los animales, a nosotros. Dios creó las estrellas, el universo. Aún las naves que son lanzadas al espacio y recorren, hace poco les dije acerca de un satélite que ya hace más de 30 y pico de años que está andando por el universo y no encuentran el fin. Dios creó todo eso con el poder de su palabra. En Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Esa misma palabra que Dios utilizó para crear el universo, para crearte a vos y a mí, esa misma palabra es la que nos da vida, porque la palabra es viva en sí mismo. Es la misma palabra de Dios que salió de la boca de Dios. En 1 Pedro 1:23 nos afirma esto. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago también va a afirmar lo mismo, diciendo en el capítulo 1, versículo 18, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios, de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en todo el Salmo 119, que no lo vamos a leer, no se asusten, tiene 176 versículos, el salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia, en varias de sus partes, nos habla expresamente de la palabra de Dios y nos dice que ella nos da vida. Por ejemplo, en el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. En el versículo 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, la palabra de Dios, porque tu dicho me ha vivificado, me dio vida. Versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado.
Y el 107 dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Fíjense en cuántas veces el salmista dice, estoy triste, estoy abatido, estoy caído. ¿No te ves vos reflejado en eso? ¿Cuántas veces estamos caídos, angustiados, entristecidos y decimos, Señor, perdóname, ¿cómo puede ser? Qué débil que soy. Sin embargo, el salmista que escribió este precioso salmo no tiene vergüenza de reconocer que él estaba pasando por pruebas, por dificultades y que estaba siendo agobiado y prácticamente derrotado. Sin embargo, recurre en oración al Señor, vivifícame con tu palabra. Y la palabra lo vivificó. Como nosotros podemos dar testimonio, hermanos, estoy vivo espiritualmente porque Él me dio vida por su palabra. Un día el mismo Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, enfrentó a sus discípulos. Y no me refiero a los 12, sino a todos los que le seguían. ¿Cuántos seguían al Señor? ¿Cuántos eran sus discípulos? ¿Se acuerdan? En un momento nombra 70. ¿Se acuerdan? Los 70 los envió de 2 en 2. Algunos dicen que llegaban hasta 400 de sus discípulos. Otros dicen 500. ¿Se acuerdan cuando después se presentó a más de 500? Eran los discípulos. Cuando decimos los discípulos siempre pensamos en 12. Pero ¿se acuerdan del camino de Emaús que yo voy a nombrar después? Iban 2, pero no eran los de los 12. Eran un poquitito atrás, dice ahí en ese capítulo, los que estaban junto con los 12. O sea que había muchos discípulos que le seguían al Señor. Y el Señor, ahí en el capítulo 6 de Juan, los enfrenta. ¿Se acuerdan cuando empezó a decirle, ustedes tienen que comer mi cuerpo y tomar mi sangre? Se escandalizaron, ¿qué es esto? Y entonces dice que era muy dura esa palabra. ¿Y qué pasó? Los discípulos empezaron a ir. Se fueron. ¿Y cuántos quedaron? En ese momento quedaron 12. Y entonces el Señor se da vuelta y les dice, ¿ustedes acaso quieren irse también? Esto está relatado en Juan capítulo 6, versículo 67. Por si Nacho lo quiere poner. Juan 6, 67. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y entonces Pedro, en el próximo versículo, en el 68, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En el camino de Emaús, ahí cerquita de Jerusalén, estaban 2 discípulos que iban caminando. Nos dice ahí que uno se llamaba Cleofas, el otro creo que no sabemos el nombre. Iban caminando, discutiendo entre sí. ¿Qué discutirían? ¿Cómo puede ser? Creíamos que Él era el Mesías y nos lo mataron. Se acabó todo. Íbamos a ser libertados del Imperio Romano, todo lo que pensaban humanamente los discípulos. Y el Señor se les pone al lado. Ellos no se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Y entonces, ¿de qué están hablando? ¿Cómo? ¿Vos no sabés lo que pasó? Tan importante. Jesús que murió. No. Y dice que el Señor, comenzando desde Moisés, dice en Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y el Señor Jesús les mostró a través de todos los pasajes del Antiguo Testamento que todos los libros del Antiguo Testamento estaban referidos al Mesías, al Señor Jesucristo, y que Él iba a tener que morir y resucitar para darnos vida a nosotros. El Señor Jesús hace como que sigue de largo. Lo invitan a quedarse. Lo llevan, están junto con el Señor cuando parten el pan y oran. Sus ojos son abiertos y el Señor se va de ellos. Y entonces ellos dicen en el versículo 32 de Lucas 24, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, cuando el Señor les citó la palabra de Dios, que es viva, poderosa, el corazón de ellos ardía, pero no sabían explicar el por qué. Y no es así con nosotros, queridos hermanos. Cuando leemos la palabra, dirigidos por el Espíritu Santo y buscando de corazón al Señor, ¿no arde tu corazón? ¿No arde mi corazón? A veces para bien y otras veces para mal. ¿A qué me refiero a esto? Que a veces estamos bien con el Señor y cobramos ánimo en la palabra. La palabra nos enseña, aprendemos, pero otras veces andamos mal espiritualmente.
y leemos la palabra porque sabemos que tenemos que leerla. Y es un buen hábito, una buena costumbre. No la leas solamente cuando te sentís bien, ¿eh? Ah, no, hoy no tengo ánimo, estoy caído. No, la palabra la tenemos que leer siempre. Y ponemos el ejemplo sencillo. Imagínate, no, hoy no voy a comer porque no ando bien de ánimo. Mañana no, tampoco no voy a comer porque no ando bien de ánimo. Pasado tampoco no voy a comer porque no ando bien de ánimo. ¿Cuántos días puedes aguantar sin comer, sin tomar agua? Así tenemos que comer espiritualmente todos los días, aunque no tengamos ánimo. Pero cuando leemos y andamos mal, no arde nuestro corazón cuando el Señor nos exhorta a través de la palabra. Te dice, Alberto, ¿estás haciendo este pecado? ¿Estás equivocado en esto? Y nuestro corazón arde. Este término arder me hace acordar enseguida, me hizo acordar cuando leía estos versículos, a la zarza ardiente. ¿Se acuerdan de Moisés? El Señor se le presenta a Moisés. Ve una zarza en medio del desierto prendida a fuego. Una zarza es un arbusto pequeño. Cuando la agarra el fuego, generalmente en el desierto el fuego viene por un rayo o por demasiada temperatura y entonces se prende fuego. Pero se consume, ¿y saben en cuánto? En segundos. Pero esta zarza pasaban minutos y seguía ardiendo. Moisés se acerca a la zarza ardiente y en Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. También este término ardía está referido a Juan el Bautista en Juan 5:35. Él era antorcha que ardía, dice Juan, y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Hermanos, nosotros somos transformados por el poder de la palabra. La palabra arde en nuestra vida cuando la buscamos de corazón, cuando nos ponemos de corazón en las manos del Señor y decimos olmo. ¿Se acuerdan? Yo lo he dicho varias veces. Tenés que hacer olmo. Tenés que hacer olmo. Tengo que hacer olmo. ¿Qué significa olmo? O, oración. L, lectura. M, meditación. Y terminás con oración. A la mañana, si es posible, cuando vos te pongas en tus minutos junto al Señor, antes de leer, orá al Señor. Señor, dirigime, inspírame por tu Espíritu Santo, que pueda entender lo que lea, que encuentre lo que vos me querés decir a mí. Meditá en eso, anotá en un cuaderno lo que no entendés o lo que el Señor te dijo en esa mañana. Y después orá dándole gracias al Señor y poniéndote en sus manos. Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿En qué vemos reflejado la gloria del Señor? En la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, al meditar la palabra de Dios, al memorizar la palabra de Dios, al buscar cada día la palabra de Dios, sea en la lectura, sea en escuchar un audio, puede ser a través de la computadora, en tu estéreo mientras manejás, en tu Walkman, bueno, ya no hay más Walkman, en el celular, a través de Bluetooth, a través del método que sea, utilizar los medios que sea, a través de internet, lo que sea, de YouTube, de Instagram, lo que sea. Pero escuchá la palabra de Dios, buscá la palabra de Dios porque te transforma. La palabra de Dios es viva que transforma nuestras vidas. Tal vez decís o digo, uy, si fuera distinto, si pudiera tener otro carácter, si pudiera ser más comprometido, la verdad le fallo a todo, no junto compromiso, si pudiera tener más memoria, si pudiera hacer esto, lo otro, pedíselo a Dios. Dios tiene poder para cambiar tu vida, para mejorarla, para transformarla, pero lo va a hacer a través de su palabra. 2 Timoteo 3, 16 y 17 que hemos leído, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese término, inspirada, en nuestro vocabulario, enseguida nos pensamos, este está inspirado, ¿eh? Pepe está inspirado, trajo una idea bárbara, la verdad, qué inspirado que está. Pero el término que está puesto acá en griego, inspirado, es mucho más amplio. Habla acerca, o es igual a decir que la palabra de Dios fue soplada por Dios. Como cuando creó al hombre, ¿se acuerdan? Crea a Adán
Y lo creó y estaba así. Era como si nosotros hubiéramos hecho de barro algo. ¿Cómo queda? ¿Camina, anda? No, ahí estaba. ¿Qué tuvo que hacer para que tenga vida? Sopló en su nariz aliento de vida. Ese es el término inspirado. Toda la Escritura es inspirada, es soplada por Dios. Toda la Escritura. Bueno, pero la Escritura fue escrita en más de aproximadamente 1500 años, más o menos. Más o menos, aproximada. 1000, 1200, 1300 años, en un periodo tan amplio. La escribieron un montón de personas. Algunos con intelecto, otros no, otros pastores, había de todo, profetas. Habrán puesto lo que se les ocurrió. Eso cuando hablamos acerca de la Biblia en el mundo piensan eso. No, lo que pasa es que no, Dios les tiró buenas ideas. No, no. Ningún ser humano de los que escribió en la palabra puso lo que se le ocurrió a él. Ninguno puso algo aproximado a lo que Dios quería decir. Puso lo que Dios quiso que pusiera. Dios inspiró, Dios sopló en esas personas, en esos hombres de Dios. Y fue escrita la palabra de Dios, lo que Dios quería que pusieran. Fue soplada por Dios, inspirada por Dios. En Ezequiel 37, 9 y 10, es un precioso capítulo 37 y 38, hablando de los años futuros. Ya se cumplió, Ezequiel 37 se ha cumplido, falta el 38. Ezequiel 37 se cumplió en la formación nuevamente del pueblo de Israel en 1948, exactamente el 15 de mayo, si no me estoy equivocando, que Israel vuelve a ser nación nuevamente. Pero ahí nos está hablando, ¿se acuerdan de huesos secos? Un cementerio, huesos secos, están muertos. Sin embargo, en Ezequiel 37, versículo 9 y 10, dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla, inspira sobre estos muertos y vivirán. Y el 10 dice, y profeticé como me había mandado el Señor, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y el versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Eso está referido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hoy lo vemos como nación. Muchos antes de 1948 decían, nunca más Israel va a volver a ser nación. Sin embargo, estaba Ezequiel 37, profetizaba que nuevamente Israel iba a volver a ser nación. Y hoy lo vemos con nuestros ojos, hermanos. Nosotros hoy lo hemos visto. Lo que otros hombres del pasado creían que iba a ser posible, y muchos lo negaban. Creían que Israel iba a volver a ser nación. Nosotros lo hemos visto. ¿Por el poder de quién? Dios, que sopló vida en Israel. Pero también sobre nosotros, queridos. Vos estás vivo espiritualmente y tenés la vida eterna, porque tenés a Jesucristo en el corazón, y Él por su palabra te salvó, te vivificó, te transformó, te justificó. Yo estoy vivo porque Él sopló vida eterna en mí. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que predicamos nosotros? Cuando vamos a la radio, ¿qué es lo que predicamos? Cuando fueron ayer a la plaza el grupo de hermanos de esta iglesia, ¿qué es lo que predicaron? ¿Predicaron buenas noticias? Bueno, sí, llevamos buenas noticias. Pero dijeron, no, mira, hoy está fresco, ¿eh? Te voy a decir lo que va a pasar del tiempo acá unos días. No, ¿te enteraste de los secuestros que hubo esta semana? ¿Te enteraste de las muertes? ¿Qué fueron a hablar? ¿Qué es lo que hablamos nosotros acá en la iglesia? ¿O lo que tendríamos que hablar? ¿Qué es lo que tendrían que hablar en otras iglesias? Dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Ahí nos dice el secreto, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros tenemos que predicar. Dice capítulo 10, versículo 8. ¿Mas qué dice? Está referido a Deuteronomio capítulo 30, cita Deuteronomio capítulo 30. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra de Dios, cerca de vos, cerca de mí, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Es lo que predicamos, queridos? Esta es la palabra que nosotros transmitimos a los que están alrededor y en contacto nuestro. Debe ser la palabra viva y eficaz.
Segundo punto. Ahora sí, quédense tranquilos que vamos rapidito. Segundo punto. Entonces, primero dijimos que la palabra de Dios es viva. Ahí basados en Hebreos capítulo 4. Segundo punto. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es eficaz. Eficaz. ¿Qué significa eficaz? Es un término griego que nos amplía un poco y significa energía. Significa que produce efecto. Eficaz, podríamos decir, es algo que va a cumplir con el propósito que tiene. Realiza la palabra de Dios lo que Dios se ha propuesto. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vos, en mí, en vosotros, dice, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra de Dios produce en vos, produce en mí el querer hacer lo que Dios quiere que hagas. Isaías 55, versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén, hermanos. Todo depende de Él, no de nosotros. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vuelvo a este precioso versículo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Para qué es útil la palabra? Bueno, vos ya lo dijiste, Alberto. Nos da vida. ¿Pero es eso tan solo lo que hace la palabra? ¿No hará algo más? Dice versículo 16. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Produce convicción de pecado la palabra, hermanos. Por la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, un día yo fui convencido que estaba en pecado y que no iba a ir al cielo porque mamá y papá eran del Señor, que yo no iba a heredar la vida eterna por ser hijo de papá y mamá. Un día entendí, comprendí que era un pecador y que estaba perdido y que necesitaba la salvación del Señor Jesucristo personalmente. La palabra de Dios nos muestra nuestros errores, la palabra de Dios nos llena, la palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos transforma y nos hace conforme a la imagen del Señor Jesucristo, de nuestro amado Dios. Y la palabra de Dios nos santifica. Dice en Juan 17, 17, palabras del Señor Jesucristo. Hoy en la cena hemos tocado en una de las oraciones, creo, ese versículo. Dice Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra nos santifica. ¿Querés ser santo para Dios? ¿Querés dejar de cometer tantos pecados? ¿Querés parecerte más a un hermano al cual vos admirás espiritualmente? Lee la palabra de Dios, medita la palabra de Dios. La palabra te santifica, la palabra nos purifica, la palabra nos hace crecer espiritualmente. En 1 Tesalonicenses, esta preciosa carta, la primera y la segunda, en el versículo 13 del capítulo 2, Pablo les va a decir, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo actuó la palabra de Dios en ese pueblo tan perverso, tan pecador, tan idólatra? Dice que obraban con fe, hacían obras de fe. Dice que veo el amor en vuestro trabajo, el amor reflejado del Señor Jesucristo y la esperanza que ustedes tienen en la segunda venida del Señor Jesucristo. Son un ejemplo para la comunidad, porque la palabra de Dios actuaba en ellos. La palabra de Dios es eficaz, queridos, en nuestra vida. Tercer punto, dice que la palabra de Dios es cortante, más que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios corta y penetra. Nos pone el ejemplo de una espada de dos filos. Nunca utilicé una espada, no sé si ustedes la utilizaron, aunque sea para cortar carne. No hemos utilizado, pero nos enseñan y hemos visto en las películas lo que hace una espada de dos filos. Corta de los dos lados. Entonces, ustedes habrán visto en muchas películas, y eso nos enseñaron en el servicio militar, cuando usábamos una daga,
que es un cuchillo muy largo, cómo lo teníamos que utilizar. Es algo feo lo que les voy a decir, pero bueno, era el entrenamiento que teníamos. Tenés que clavarla y vos tenés que usar hacia arriba y hacia abajo, tratar de lastimar lo más posible. La espada de 2 filos entraba y se hacía así hacia arriba y hacia abajo para matar totalmente. La palabra de Dios es así. ¿Qué ejemplo que nos pone Pablo? Era práctico. Cosas para que podamos entender. Así es la palabra de Dios. Penetra en tu corazón, en mi corazón, en mi alma. ¿Y cuántos casos conocemos, hermanos, de pecadores, hombres y mujeres, terribles, perversas, que ni nosotros ni nos hubiéramos atrevido a hablarle del Señor? Me va a sacar corriendo esta persona, odia a Dios. Y sin embargo un día nos enteramos que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo es posible eso? La palabra de Dios penetrante entró a su corazón y le hizo ver de su maldad y entender que se iba al infierno por estar alejado de Dios. Y tuvo convicción de pecado y esa alma terrible, pecadora, se entregó al poder de Dios. Efesios 6:17 nos dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 1, especialmente el versículo 16, pero todo el capítulo 1 y también el 19 podríamos ver, nos habla cómo era el Señor Jesucristo y nos dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué mensaje damos nosotros, hermanos? ¿Qué mensaje queremos escuchar? Queremos escuchar mensajes de esos lindos que dice, mirá, Dios tiene un propósito hermoso para tu vida. ¿Sí? ¿Cuál es? Que seas un vencedor, que todo te vaya bien, que si metiste la pata en algo no te preocupes porque Dios es amor y te perdona. ¿Querés escuchar ese mensaje? Y la verdad que sí, necesito ese mensaje, porque necesito recargar mis pilas. ¿O querés escuchar la verdad de Dios? Lo que Dios tiene para tu corazón. Y a veces no queremos escuchar eso, porque seguramente te va a partir y me va a partir, como decimos nosotros a veces, con un caño, con un fierro por la cabeza. Pero hermanos, esa es la palabra de Dios. Tenemos que transmitir lo que la palabra dice. No tenemos que esconder nada. Por eso nos encanta poder estudiar todos los libros de la Biblia. Y a veces duele. Nos ha tocado a nosotros. ¿Y quién va a hablar de esto? Temas difíciles. No, hablalo vos, no, hablalo vos, no, hablalo vos. Porque son temas que quisiéramos evitar. Y así en tu meditación, querido hermano y hermana, busca a Dios. No tengas miedo. Yo sé que es más fácil decir, bueno, voy a leer Salmos, porque siempre me recarga las pilas. ¿Cuánto hace que estás leyendo Salmos? 15 años o 20 creo. ¿Y qué más leíste? No, nada más, ya con Salmos es bárbaro. Está bueno leer los Salmos, pero tenés que leer toda la palabra de Dios. Y Dios te va a hablar. No tengamos miedo, hermanos, no tengamos miedo. Pero voy a tener que dejar de hacer esto. Pongo un ejemplo. Voy a tener que dejar de fumar porque yo me estoy dando cuenta que en la palabra dice que no fumes. Ah, ¿sí? ¿Dónde está? Hay 2 versículos, ¿se acuerdan? Que unido dice no fumes, pero no dice no fumar. Pero sí la palabra nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. ¿Vos sabés que en tu cuerpo mora el Espíritu Santo de Dios? Por eso no te tenés que emborrachar, por eso no te tenés que drogar, por eso no tenés que fumar, por eso no tenés que llenarte de glotonerías, por eso no tenés que comer nada más que pan con mucha miga. Te tenés que cuidar, porque en tu cuerpo mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué mensaje queremos escuchar? Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que vos estás necesitando en este momento. Aunque te duela, pero es lo mejor para tu vida. No es mi fuerza o elocuencia lo que cuenta al dar el mensaje, sino que el poder es de Dios. Hermanos, muchas veces pensamos, ¿quién le toca predicar ahora? Por eso es que nosotros no ponemos más ahí, porque si no muchos de ustedes no vendrían. Dice, hoy predica Alberto, no, Alberto, no voy entonces. Hermanos, no tenemos que fijar en la persona. Pero esto cuando habla es pesado. No, el poder es de Dios. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo a buscar a Dios. Cuando vengo a cantar a la iglesia, porque me gusta cantar, no vengo a analizar a ver cómo tocan los músicos, a ver cómo toca Pablo, o Santi, o Carlito acá en la batería, o Benicio pronto cuando toque. No vengo a analizar eso. Vengo a cantar para Dios. Cuando vengo a escuchar la palabra, no vengo a analizar al hermano que está acá adelante, que seguro va a tener un montón de errores. Seguro Alberto se va a equivocar y va a decir un montón de cosas que no eran acordes en el momento, pero Dios nos habla por su palabra. Yo vengo a escuchar a Dios.
Yo vengo con temor de Dios. Hasta me visto dignamente. No vengo con hojota, con un yorcito todo con agujero, la remera con agujero que tengo en casa, porque vengo a estar en la presencia de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Y por eso, cuando se abre la palabra de Dios, dejamos de escribir con el celular, dejamos de mandar cartitas de amor, dejamos de hablar y de chismear entre nosotros, porque venimos a escuchar la palabra de Dios. Lo digo porque muchos de nosotros hacemos eso, ¿eh? No es que estoy diciendo para que dejemos de hacer eso. Venimos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es con demostración del Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El cuarto punto, precisión. Dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Saben que los psicólogos, los psiquiatras, tratan de entrar dentro de nuestra mente y dentro de nuestra alma para analizarnos. Saben que muchas iglesias han adoptado el mensaje de la psicología porque creen, erradamente, pero creen que podemos ayudar así a las personas. Cuando viene una persona con necesidades y digo, ¿qué le digo a este? ¿Cómo le ayudo? Me cuentan cada problema. Recuerdo acá cuando hace muchos años teníamos consejería y venían los vecinos y nos traían cosas y nosotros éramos jovencitos, no teníamos mucha experiencia. Entonces yo comencé a estudiar lo que es consejería bíblica, consejería basada en la psicología. Pero saben que lo único que sirve, hermanos, es la palabra de Dios, porque es la que penetra en el alma. La psicología trata, pero no puede, porque no es Dios. La palabra tiene una precisión quirúrgica. Es como un cirujano en esta semana, el martes, una hija de un cliente mío tuvo que ser operada de urgencia. 22 años tiene Camila. Le detectaron por un dolor fuerte de estómago, fue en 10 días. Tenía en uno de sus ovarios como un tubo de 10 centímetros de largo, encapsulado. Cuando el médico la vio, analizó, dijo enseguida, hay que operar. ¿Cuándo? Mañana. No, ¿cómo mañana? Hay que operar ya. Bueno, los preparó el cirujano y les dijo, posiblemente haya que extirpar el ovario y tal vez el otro. Imagínense una chica de 22 años, con sueños, me decía el papá, Camilita tiene sueños de formar una familia, quiere tener muchos hijos. ¿Qué va a pasar ahora? Fue operada, pero el cirujano con maestría, con precisión, del ovario que, no sé, Aníbal, ¿qué tamaño tiene un ovario? Centímetros, 6 centímetros, pongamos. Les trajo eso que estaba encapsulado más 2 centímetros del ovario. Dice que el ovario se puede volver a crecer. ¿Es así? Pero tiene el otro ovario, con precisión quirúrgica. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Tiene precisión quirúrgica en tu vida. Dios sabe lo que está en tu mente y en tu corazón. Yo te puedo estar mirando ahora. Ahora lo miro a Rubén. Yo sé, Rubén, lo que está pasando. ¿Sé yo lo que está pasando? Puedo suponer lo que está pasando, Rubén y Susi, por la pérdida de su hijo. Sé lo terrible que es eso. Pero no sé lo que en este momento Rubén y Susi están pensando. No lo sé. Rubén me está mirando y Susana, ¿estarán en el mensaje o estarán pensando de, bueno, tal vez mañana hay que pagar la factura de luz y todo? ¿Vieron cómo nos pasa a nosotros que a veces estamos así? Y bueno, dicen, ¿qué dije? No tenemos ni idea porque estábamos con la mente flotando. Pero Dios sabe lo que está en tu corazón y en mi corazón. Cuando Él nos habla, tiene una precisión quirúrgica porque te dice lo que vos necesitas en ese momento, escuchar y saber de tu vida. Y no nos asustemos, hermanos, cuando en un mismo mensaje, al final lo hemos hecho a veces, y queremos un resumen de lo que el hermano ha dicho, y tenemos 4 ideas distintas del mensaje. ¿Qué pasó? ¿El hermano no se supo expresar? Fue el Espíritu Santo de Dios, que de un mismo pasaje habla lo que cada uno de nosotros está necesitando. La palabra habla, exhorta y redarguye. Dice en Hechos 2:37, cuando Pedro estaba predicando, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
se arrepintieron. Pero en el capítulo 7, versículo 54, Esteban estaba predicando a aquellos que lo querían apedrear. Y dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Y se convirtieron? No, lo mataron a Esteban. Fue un mártir Esteban, dio su vida por el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con la palabra de Dios? Obró de dos formas distintas. En unas dio vida y en otros dio muerte, condenación. Aquellos que no creyeron fueron condenados eternamente. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Está el Señor Jesucristo en tu vida? ¿Sos un hijo, una hija de Dios? ¿Estás aferrado a Él? Hoy es la oportunidad de aferrarte al Señor Jesucristo. La palabra de Dios es viva y quiere transformar tu vida. El corazón de carne es obtenido por la precisión de la palabra de Dios. En Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el quinto y anteúltimo punto, discierne, distingue, por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica. Ese es el poder de la palabra de Dios. Tiene la explicación para cada asunto, discierne. Y el sexto punto y último, todo es manifiesto en su presencia. Versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo está desnudo a los ojos de Él. Dios conoce todas las cosas y todos los pensamientos de los corazones. Y termina diciendo 2 Timoteo 3:17, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué Dios redarguye? ¿Para qué Dios transforma? ¿Para qué Dios me corrige? ¿Para qué Dios habla a mi vida? ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios te habla para que vos seas perfecto, para que yo sea perfecto, para que vos seas perfecto. Es el poder vivo de la palabra de Dios. Y Él juzgará, dice ahí, a quien tenemos que dar cuenta. Un día vamos a tener que dar cuenta ante Dios de nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestras quejas, de nuestros chismes, de todo lo que hemos hecho. Tendremos que dar cuenta ante Él. Y quisiera, hermanos, que terminemos leyendo Salmos 19:7. Leemos y terminamos. Abrimos todas nuestras Biblias. Igual Nacho lo va a poner acá. Salmo 19:7, vamos a leer hasta el 10. Ustedes lo saben también de memoria, creo que muchos de ustedes, preciosos versículos que nos hablan de lo que es y lo que hace la palabra de Dios. Dice así Salmo 19:7. Nos ponemos de pie, ¿les parece? Lo voy a leer yo solo para que no nos perdamos en la lectura. Ustedes vayan siguiendo. Dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias por estos momentos. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, eficaz, que es cortante, que penetra en nuestros corazones. Y bendito Padre, gracias porque tú cada vez que la abrimos, la leemos, tú nos hablas. Señor, a veces es verdad que tenemos oídos sordos. Y tú nos exhortas a que no endurezcamos nuestro corazón, sino que podamos estar dispuestos a abrirlo y a dejar que tú obres con tu bisturí en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Bendito Padre, ayúdanos a desear, como el salmista escribía, como un dulce, a desear cada día encontrarme con tu palabra. Bendito Padre, guíame con tu Santo Espíritu. Guía a cada uno de mis hermanos y hermanas al leer tu palabra, para que podamos buscarte de corazón, que anhelemos encontrarnos con tu palabra. Bendito Padre, somos muchos aquí, niños, adolescentes, jóvenes, mayores.
Señor, que todos, desde los más pequeños hasta los mayores, busquemos tu palabra, anhelemos tu palabra, aprendamos tu palabra, meditemos en tu palabra. Bendito Padre, te damos gracias por esta bendición que nos has dejado, tu palabra, Señor, que la tenemos escrita, que podemos leerla, meditarla y memorizarla cada día y escucharla por tantos medios. Bendito Padre, que tú sigas obrando con poder de tu palabra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a comprometernos ante ti. Te damos la gloria y la honra y lo hacemos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén.